Buenos días, mi nombre es Jan Cristian Silva García. En esta oportunidad tengo un ejercicio de hidrostática que dice: el émbolo que cierra la rama izquierda pesa 80 newtons y presenta un área de 0.04 metros cuadrados. Se pide determinar la presión del gas 2 si en la posición mostrada se encuentra en equilibrio. La densidad del líquido A igual 2 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos, densidad del líquido B 3 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del líquido C 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de la gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado. A, B y C son líquidos no miscibles. Entonces, el problema nos dice que el émbolo de la rama izquierda, este émbolo de acá, pesa 80 newtons. Pesa 80 newtons. Y presenta un área de 0.04 metros cuadrados. Entonces, área del émbolo igual 0.04 metros cuadrados. Dice determinar la presión del gas 2, o sea, de este gas de acá, si en la posición mostrada se encuentra en equilibrio, o sea que está en estático el sistema. Entonces dice A, B y C son líquidos no miscibles. Eso quiere decir que estos líquidos no se mezclan. Entonces, para determinar la presión del gas 2, tomamos los puntos X e Y, que a estos puntos la presión son iguales. ¿Por qué? Porque están en un mismo líquido y están a la misma altura. Entonces la presión en X sería igual a la presión en Y. Por acá tenemos presión en X igual a la presión en Y. Pero la presión en X sería igual a la presión del líquido C más la presión del émbolo. Y como está abierto esta parte de acá, entonces también actuaría la presión atmosférica. Entonces tendríamos que la presión en X sería igual a la presión atmosférica más la presión del émbolo, la presión del émbolo más la presión del líquido C sería igual a la presión en Y, que actuaría la presión del gas 2 más la presión del líquido A más la presión del líquido B. Entonces tendríamos presión del gas 2 más la presión del líquido A más la presión del líquido B. Entonces, como nos piden determinar la presión del gas 2, entonces despejamos, sería presión del gas 2 igual a la presión atmosférica más la presión del émbolo más la densidad, la presión del líquido C menos la presión A menos la presión B. Entonces, la presión 2 del gas 2 sería igual a la presión atmosférica más la presión del émbolo. Sería, como está hacia abajo el peso, entonces sería, acá en esta parte sería fuerza sobre área, más la presión del líquido C. Y como sabemos, la presión se calcula la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Entonces la presión del líquido C sería densidad del líquido C por la gravedad por la altura C menos la densidad del líquido A por la gravedad por la altura en A menos la densidad del líquido B por la gravedad por la altura en B. Entonces tenemos la presión 2, la presión atmosférica, que sería igual a 101.325 pascales más
de la presión del émbolo, fuerza sobre área, la fuerza sería el peso, que es 80 newtons, sobre el área, que es 0.04 metros cuadrados, más la densidad del líquido C, que nos da acá 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos, por aceleración de la gravedad, que nos dan 10, y la altura en C es 10 centímetros, pero en este caso hay que convertirlo a metros, ya que todo está basado en metros, el área en metros cuadrados, nos dan las densidades en kilogramos sobre metros cúbicos, entonces vamos a pasarlo a metros. Entonces 10 centímetros sería 0.1 metros. Entonces estamos acá, sería menos la densidad del líquido A, que es 2 por 10 al cubo, 2 por 10 al cubo, por la gravedad, que es 10, la misma, y por la altura en A, que es 50 centímetros, que sería 0.5 metros, menos la densidad del líquido B, 3 por 10 al cubo, 3 por 10 al cubo, por la gravedad 10, y por la altura en B, que es 40 centímetros, que en metros sería 0.4 metros. Entonces la presión 2 del gas 2 sería igual a 101.325 más 80 entre 0.04, que eso nos da 2000, más acá 10 por 0.1 es 1 por 10 al cubo, nos da 1000, menos acá 10 por 0.5, que es igual a 5, por menos 2 por 10 al cubo nos daría menos 10 por 10 al cubo, que sería menos 10 a la cuarta, que sería menos 10.000, menos 10 por 0.4, que es 4, por menos 3 sería menos 12 por 10 al cubo, menos 12 por 10 al cubo. Entonces la presión del gas 2 sería igual a 101.000 más 2.000 y más 1.000, 3.000 más 101.000 sería 104.325, menos acá sería menos 10.000, menos 12 por 10 al cubo sería 12.000. Entonces tenemos que la presión del gas 2 sería igual a 104.325 menos 10.000 menos 12.000 sería menos 22.000. Entonces tenemos que la presión del gas 2 sería igual a 104.325 menos 22.000, que nos daría 82.325 pascales. Y esa es la respuesta que nos pide la presión de este gas en 2.